Ok, entonces hoy vamos a hablar de esclerosis sistémica. Entonces, como ya más o menos ustedes saben, es parte de los trastornos o de las enfermedades reumatológicas. Déjenme nada más admitir a los que faltan. Ok. Entonces, la esclerodermia proviene del griego escleros, que significa duro, y dermis, que significa piel. Es una afección crónica del tejido conjuntivo, es de origen desconocido y se caracteriza principalmente por alteraciones inflamatorias y fibrosis de la piel. Ok. Otra definición encontrada en el Sevier en el 2010 la describen como una enfermedad de tejido conectivo crónica, generalizada y progresiva, caracterizada por una disfunción vascular, alteración microvascular que conducen a fenómenos de isquemia, fibrosis de tejidos y órganos, ¿no? Déjenme ver. Okay. Okay. Se clasifican subgrupos, ya sea en una esclerodermia cutánea difusa, que es aquella que se caracteriza por un rápido engrosamiento cutáneo simétrico de zonas proximales y distales de las extremidades, también de cara, tronco, y tiene un mayor riesgo de afección renal. La esclerodermia cutánea limitada, que es el famoso CRES, que se caracteriza por engrosamiento cutáneo simétrico limitado a zonas distales de las extremidades y la cara, y esta es la variante que tiene mejor pronóstico. Y ya la esclerosis sistémica sin esclerodermia es cuando hay afección de órganos profundos sin la afección cutánea. Entonces, la clasificación de la esclerodermia y la esclerosis sistémica o trastornos afines lo han clasificado como esclerosis sistémica, como la cutánea circunscrita, la cutánea difusa, esclerosis sistémica sin esclerodermia, enfermedad indiferenciada del tejido conectivo o síndrome de superposición. La esclerodermia circunscrita es la famosa morfea o la esclerodermia lineal o de golpe de sable. Hay otros trastornos afines a la esclerodermia inducidos por productos químicos como el síndrome de aceite tóxico o inducida por cloruro de vinilo. Ya otros trastornos serían la esclerodermia del adulto de Buschken, pero eso es más raro, la esclerodermia mixedema, la fascitis eosinofílica, la amiloidosis primaria y la amiloidosis vinculada al mieloma múltiple. En cuanto a la epidemiología, se ha descrito que de 2.6 a 12 casos por millón de habitantes, tiene una prevalencia alrededor de 19 a 75 por 100.000 habitantes y una incidencia anual de 1 a 2 por 100.000 personas, ¿no? La edad promedio generalmente es entre los 30 y los 50 años, afecta de mayor proporción al sexo femenino en una proporción de 3 a 1 y es más común en las personas negras. En cuanto a los factores involucrados, están los factores genéticos, factores ambientales. El embarazo también se ha visto asociado al desarrollo de la esclerodermia y, por supuesto, el efecto autoinmunitario que está liderado por las citoquinas y el factor de crecimiento tumoral beta. En cuanto a otros factores genéticos, también está la asociación familiar, la alta frecuencia de trastornos inmunes en otros familiares y se ha asociado a los haplotipos HLA-DR1, el DR2, DR3 y DR5. El HLA-DR4 se asocia a artritis reumatoide, por si se los preguntan en el examen. En cuanto a los factores ambientales, están la exposición a sílice, exposición a solventes como el cloruro de vinilo, el tricloroetileno, las resinas y el benceno, la exposición a radioterapia o exposición a radiación y las infecciones como el citomegalovirus y el parvovirus B19. En cuanto al embarazo, lo que se ha descrito es que obviamente predominan mujeres luego del embarazo y la presentación clínica va a ser similar a la enfermedad de injerto contra huésped. En cuanto a la misma patogenia en sí, se da un estímulo ambiental más la predisposición genética, obviamente va a afectar al sistema inmune, va a haber una liberación de las citoquinas, que eso va a condicionar a que haya un daño endotelial y aumento de la síntesis de colágeno, y eso va a contribuir a que aumente la proliferación de los fibroblastos y por ende entonces se dé la fibrosis en el paciente. Ok,
Entonces, la activación de los fibroblastos realmente tiene una etapa profibrótica y también es un potente inductor de los miofibroblastos, el factor de crecimiento beta. En cuanto a las especies reactivas de oxígeno, obviamente los altos niveles de oxígeno, o sea, del estrés oxidativo, va a contribuir a que se dé una mayor proliferación de los fibroblastos y por ende entonces se den las manifestaciones clínicas en la paciente o en los pacientes, ¿no? Entonces, como más o menos ya vieron la parte de la fisiopatología, debe haber una predisposición genética. Esto va a actuar en nivel de la matriz y de las células epiteliales en conjunto con incremento de las células inflamatorias que va a llevar entonces a que se dé una activación del fibroblasto y lleva entonces a alteración del epitelio y que conduzca entonces a la fibrosis. Y en esta imagen que es del New England, digamos que lo dividen en distintas etapas. La etapa A, que viene siendo el daño inmune a la célula endotelial y la generación de especies reactivas de oxígeno. Y se ven en cómo está la parte esta del colágeno, del fibroblasto. Realmente no hay una mayor proliferación de los fibroblastos y por ende entonces no hay síntomas. Pero ya entonces cuando hay amplificación y mantenimiento de los mismos mecanismos, ya sea por los factores de crecimiento o por la citoquina y también por los autoanticuerpos que se están generando, eso va a llevar entonces a la persistencia de un estrés oxidativo y por ende entonces a la generación de hipoxia. Y esto va a progresar entonces a un incremento entonces del colágeno y aumento de las células mononucleares. Cuando hay un incremento de las células mononucleares y hay apoptosis a nivel endotelial, se va a producir entonces el fenómeno de Raynaud y la fase edematosa de la esclerosis sistémica, que ahora van a ver cuál es, y la presencia de úlceras digitales. Ya entonces cuando hay incremento entonces de la densidad del mismo colágeno, se va a producir entonces la fibrosis y ya cuando esto progresa a un daño mayor a nivel de la matriz celular, entonces se va a producir la atrofia y el daño a nivel de los órganos, ¿no? En cuanto a las manifestaciones clínicas, básicamente lo más común es el fenómeno de Raynaud, tanto en la forma localizada como en la forma difusa. El engrosamiento de la piel también puede estar presente en ambas. La calcinosis sí va a estar más presente ya en la forma localizada. Las telangiectasias también. La presencia de artritis y artralgias va a estar presente en la forma difusa, porque digamos que es un síntoma más generalizado. Las miopatías lo verán con mayor frecuencia en la forma difusa o en la esclerosis sistémica. La fibrosis pulmonar se puede presentar en ambas. La hipertensión pulmonar aislada es más común en la forma circunscrita o la forma localizada. Ya la insuficiencia cardíaca forma parte entonces de la forma sistémica y las crisis renales también de la forma de la esclerosis sistémica y no así en la forma de la esclerosis localizada. Entonces, la escala de Rodnan es una escala diagnóstica para evaluar el engrosamiento de la piel, ¿no? Ella se puntúa generalmente cuando hay una puntuación de más de la puntuación máxima es 51 y realmente cuando hay una puntuación más de 20 por ahí, ya hay, obviamente ustedes van dirigiendo el tratamiento, ¿no? Obviamente si ustedes ven un paciente y ustedes evalúan todas las partes del cuerpo, desde los dedos, la palma, el antebrazo, el brazo, el cuello, el tórax, todo lo van viendo dependiendo de le aplican, o sea, como si lo peñiscaran, por así decirlo. Si hay ausencia de esclerosis, o sea, que ustedes lo peñiscan y se levanta todo el pliegue, la puntuación es 0. Una esclerosis superficial es que ustedes lo agarran y no se levanta del todo. La esclerosis intermedia es aún que pueden levantar a un poquito o generar como un pliegue. Y ya cuando hay una esclerosis adherente a plano profundo, es el paciente que tiene la piel totalmente adherida o sea, y que ustedes básicamente no pueden levantar un pliegue cuando le hacen como que si lo peñiscaran, por así decirlo, porque está tan engrosada la piel que es como un cartón. Entonces, la escala de Rodnan sirve por lo menos para valorar la afección a nivel de
de la piel o de la manifestación de la fibrosis en piel, ¿no? O sea, las manifestaciones clínicas, el fenómeno de Raynaud, como era lo más común, hay fenómeno de Raynaud primario y secundario. El primario es bastante común en las mujeres y también en fumadores, se ha asociado mucho el fenómeno de Raynaud. Ya en los otros, las manifestaciones del Raynaud principalmente se asocian a esclerosis, ya sea sistémica o localizada, ¿no? El 70% es la manifestación inicial de la esclerosis, ya sea sistémica o localizada. Ya en el 95% de los pacientes se va a presentar en un momento de la enfermedad y se caracteriza por vasoespasmos en respuesta al frío, vibración, estrés o tabaquismo que afecta a las extremidades. Se tiene distintas fases, la fase edematosa, que es la que ven acá, la fase indurada y ya la fase atrófica. Entonces, si ustedes ven un paciente que ustedes están sospechando esclerodermia, entonces ustedes le evalúan dependiendo en qué fase se encuentra el paciente, ¿no? Si se acuerdan la parte de la fisiopatología, en cuanto estamos en la fase edematosa, todavía se puede, digamos que, controlar la enfermedad y evitar que progrese a fibrosis. Entonces, digamos que en este punto es uno de los más importantes para poder evitar que ya la enfermedad se instaure y que ya el fibroblasto ya llegue a un punto en donde no va a retornar. Entonces ya cuando está en la fase indurada, ya hay proliferación del fibroblasto y por ende entonces la enfermedad no va a revertir. Pero en la fase edematosa todavía estamos a tiempo de dándole un tratamiento oportuno, quizás no evolucione a una fibrosis. También hay acroesclerosis, que es lo que ven aquí, las úlceras digitales, principalmente por la calcinosis, y se ve más en el CRES, que es la esclerosis localizada. Los pacientes con esclerosis sistémica generalmente tienen la cara de ratón, como ustedes ven aquí, la micrognatia. Obviamente tienen, esto todo es rigidez, fibrosis, por así decirlo. Casi la apertura oral se ve limitada, tienen la nariz picuda, también hay presencia de telangiectasias, vasos dilatados debajo de la dermis y en planos no pulsátiles, ¿no? Entonces, si ven un paciente con una fase así y la presencia de telangiectasias y además de eso tiene úlceras digitales y fenómeno de Raynaud, va más con una esclerosis localizada. También hay, obviamente, caquexia, la parte esta hay alteración de la motilidad esofágica, los pacientes básicamente así como están engrosados por fuera, también están engrosados por dentro y se les dificulta tragar y la parte esta de la digestión también se ve afectada. Entonces, muchos van a ver esto que pueden, normalmente la gente dice que es que no, la gente no se baña bien y que está percutido, pero realmente es una hipopigmentación en sal y pimienta, que si lo ven en el contexto de un paciente que tiene la fase de ratón, pueden pensar en que pueda ser una manifestación clínica de una esclerodermia. Aquí igual, aquí con datos de hipopigmentación, como lo ven acá, hiper con hipopigmentación y ya entonces también ya la fase de hematosa, la fase indurada, con lo que cursan los pacientes con esclerosis. La calcinosis, obviamente, es el depósito de calcio anormal en los tejidos blandos. Siempre, obviamente, evaluar los dedos de los pacientes por la presencia entonces de úlceras digitales y hacerle entonces las placas de hueso largos buscando obviamente la presencia de calcinosis. La calcinosis la van a palpar como nódulos distribuidos pues sobre ciertas superficies, ya sea a nivel de las articulaciones, codos, rodillas, pueden encontrar entonces esos nódulos duros que generalmente pueden ser calcinosis. Ya en cuanto a las manifestaciones musculoesqueléticas, ya son, digamos que síntomas más sistémicos, como lo son las artralgias, artritis, mialgia y la presencia entonces de contracturas tendinosas. Ya a nivel sistémico, obviamente el paciente va a cursar con disfagia, reflujo gastroesofágico, esofagitis, sangrados, estenosis, esófago de Barrett. A nivel de
Ok, bueno, aquí esto no lo puse. A nivel del estómago cuando le hacen la endoscopía, tienen un hallazgo característico que es el estómago en sandía o watermelon. Cuando ellos se ven como las líneas de la sandía y es un estómago bastante distendido, la cámara gástrica se distiende y eso es característico de los pacientes que tienen esclerosis sistémica. Entonces, a nivel intestinal, principalmente a nivel del intestino delgado, puede haber malabsorción, pseudoclusión intestinal y dolor. Ya las manifestaciones pulmonares, que son no son tan comunes como vieron en cuanto al porcentaje, pero digamos que son las que más se le tiene que prestar atención por el riesgo de que el paciente evolucione a una insuficiencia respiratoria y también muera, ¿no? Entonces, pueden cursar con fibrosis pulmonar intersticial, hipertensión arterial pulmonar y dolor torácico. Entonces, siempre que evalúen un paciente que se queja de disnea, que empieza con dolor torácico y que tiene las fases de ratón o que ustedes le hacen un test de Rodnan y tiene varias áreas afectadas, entonces deben de sospechar que obviamente es una esclerosis sistémica con manifestaciones pulmonares. Y bueno, la causa más común o de muerte básicamente son las crisis renales que hacen, ¿no? Entonces ya las manifestaciones cardíacas, más del 50% tiene afección cardíaca, puede ser de inicio súbito. Generalmente se les debe hacer un monitoreo anual midiendo los niveles de ProBNP y algunos cursan con efusión pericárdica y cor pulmonar. Ya las manifestaciones renales se dan en un 20% de los pacientes con una esclerosis sistémica difusa y en el 50% con evidencia clínica leve, ¿no? Generalmente el inicio es abrupto, pueden cursar con hipertensión moderada severa, con manifestaciones de hipertensión maligna, es decir, que nada les controla la crisis hipertensiva y los urinálisis, el urinálisis puede estar normal o con pocos cilindros o células y se puede ver leve entonces proteinuria. El diagnóstico, básicamente, los criterios diagnósticos de la esclerosis sistémica tiene criterios mayores como la infiltración cutánea proximal y los criterios menores que son la esclerodactilia, úlceras o cicatrices en los digitales y la parte de la fibrosis pulmonar, ¿no? El criterio mayor es suficiente para establecer el diagnóstico y ya en ausencia se requieren entonces la presencia de los dos criterios menores. Entonces, los criterios diagnósticos de la esclerodermia sistémica, según Leroy, es la presencia de los criterios de esclerosis sistémica cutánea limitada sería el fenómeno de Raynaud objetivado y hacerle una capiloroscopía de tipo esclerodérmico, la presencia de anticuerpos específicos, principalmente el anti-SCL70, antitopoisomerasa y el antifibrilarina, pero generalmente hacemos el anti-SCL70. El fenómeno de Raynaud subjetivo más capiloroscopía de tipo esclerodérmico más los anticuerpos específicos y ya la esclerosis sistémica cutánea limitada debe presentar uno de estos criterios más la afección cutánea distal. Y ya la esclerosis sistémica cutánea difusa, uno de los criterios citados más una afección cutánea proximal. Entonces, los anticuerpos más comunes son el antitopoisomerasa 1, que generalmente se usa para la esclerodermia cutánea difusa, y el rol del mismo daño endotelial, ¿no? Las proteínas anticentrómero está limitada para la esclerodermia cutánea limitada y la hipertensión pulmonar. O sea que si yo en el examen les pregunto cuál es el anticuerpo más específico para hipertensión pulmonar, sería los anticentrómeros, ¿no? Ok. Esto ya la esclerosis y antipolimiositis, ya eso es cuando hay polimiositis y calcinosis. Y anti-THTO generalmente son para esclerodermia cutánea limitada. Entonces, los estudios principalmente, o sea, obviamente hacerle el VH, pruebas de función renal,
urinálisis, gasometría y su perfil de anticuerpos, ¿no? Evaluarlos por la parte de la radiografía de tórax, la tomografía de alta resolución, buscando entonces datos de enfermedad pulmonar intersticial o fibrosis pulmonar, el ecocardiograma para evaluar entonces la falla ventricular derecha por la parte de la hipertensión pulmonar. Ya el cateterismo cardíaco es como muy invasivo y aunque es más específico que el ecocardiograma, pero el ecocardiograma vendría siendo una herramienta menos invasiva y a la mano, pues que no a todo el mundo le van a hacer un cateterismo cardíaco. La evaluación de la función pulmonar, obviamente ellos hacen un patrón restrictivo, entonces esto apoyaría mucho a confirmar el diagnóstico. También en muchos casos se les hace un DLCO, también para evaluar la difusión del monóxido de carbono y evaluar la función pulmonar del paciente, que apoyaría entonces el patrón restrictivo. El EKG y el Holter por la parte de las tendencia a cursar con arritmias y evaluar cómo está el corazón, ¿no? La endoscopía y los estudios por reflujo, la endoscopía básicamente es para evaluar cómo está la motilidad esofágica, o sea, verles la estructura del mismo esófago y del estómago por dentro, obviamente, ¿no? Y la presencia entonces de el reflujo. Y ya la broncoscopía y el lavado alveolar para ver entonces cómo está el bronquio y si hay datos de algún exudado o algo, dependiendo de los síntomas que tenga el paciente. Entonces, aquí ven lo que es la enfermedad pulmonar intersticial y la tomografía de alta resolución, un panel el patrón de panel de abeja, que realmente no se ve muy bien, pero generalmente es hacia posterior y aquí entonces también se ven los saquitos. No es una muy buena imagen, eh, pero por lo menos es lo que uno busca en un paciente con esclerosis sistémica. En cuanto al edema pulmonar intersticial, lo que pueden ver en la placa son la cefalización de flujo, el borramiento de los ángulos y generalmente pueden hacer entonces como simular como si fuera un edema agudo de pulmón, pero no es tanto un edema agudo de pulmón, al menos que el paciente con enfermedad pulmonar intersticial ya haya avanzado tanto en su enfermedad que tenga hipertensión pulmonar y entonces tenga sobrecarga del ventrículo derecho. Los estudios endoscópicos, esto era lo que les decía, así se ve a nivel del antro gástrico, el estómago en sandía, ven las líneas como si simularan una sandía y aquí el recto también y que en watermelon. Otros estudios que se deben realizar sería la ecografía Doppler para obviamente evaluar el paciente que usted sospeche que tenga hipertensión pulmonar. La resonancia magnética también podría ser de ayuda y la capilaroscopía del lecho unguial cuando ustedes, generalmente esto lo hace dermatología y lo que se evalúa es en el contexto de los pacientes con fenómeno de Raynaud, van a ver entonces unos capilares dilatados o unos megacapilares que apoyan entonces la presencia de un fenómeno de Raynaud secundario probablemente a una esclerosis sistémica y la parte de la biopsia, ¿no? Entonces, en cuanto al tratamiento, básicamente va a depender de las manifestaciones clínicas o las complicaciones que tenga el paciente. Si es un fenómeno de Raynaud, entonces darle bloqueadores alfa-adrenérgicos o bloqueadores de los receptores de angiotensina 2, pero lo que normalmente se utiliza son los antagonistas de los canales de calcio dihidropiridínicos, como el nifedipino, nimodipino, generalmente es lo que se usa, ¿no? Ya la pentoxifilina no es algo que normalmente se usa, pero lo pudiesen usar. Si ya hay fibrosis a nivel de la piel, entonces usar drogas inmunomoduladoras como el micofenolato mofetilo o ciclofosfamida. Si hay reflujo gastroesofágico, entonces obviamente los protectores gástricos. Si hay dismotilidad intestinal, antibióticos,
correlacionarlo entonces con las deficiencias nutricionales o agentes proquinéticos. Ya si hay fibrosis pulmonar, entonces también igual darle inmunomoduladores, y si hay datos de hipertensión pulmonar, entonces diuréticos, o evaluar si están indicados los inhibidores de receptores de endotelina 1. Y si hay una crisis renal, obviamente el paciente debe de ir a diálisis o darle un curso corto o IECAS de corta acción. Aquí no se ve bien, pero bueno, aquí les ponen los medicamentos utilizados y la dosis. Por ejemplo, si son bloqueadores de los canales de calcio, como el nifedipino, se le puede dar de 10 a 30 miligramos 3 veces al día. Obviamente hay que evaluar al paciente por los efectos adversos como taquicardia, edema, flushing, cefalea, mareos, constipación, con todos los bloqueadores de los canales de calcio. Otros que les podrían dar sería la amlodipina o diltiazem. Ya entonces, los agentes simpaticolíticos como el prazosin podría ser una opción en cuanto al manejo de las crisis renales, o los bloqueadores de la angiotensina 2, ya sería como el losartán, pueden dar de 25 a 100 miligramos por día, o inhibidores de la recaptura de la fluoxetina, entonces se le da de 20 a 40 miligramos por día. Obviamente los efectos adversos serían insomnio, náusea, diarrea. Cuando inician la fluoxetina, generalmente el paciente no la tolera bien, así que se puede iniciar un día sí, un día no, y esto para minimizar los efectos gastrointestinales. Y los vasodilatadores que también se le pueden dar, como la nitroglicerina, un cuarto a media tableta, o sea, el 2%, puede ser aplicado tópico en los pacientes que tienen las úlceras digitales, pero tienen que evaluarlo obviamente por los efectos adversos, ¿no? Cefalea, taquicardia, síncope o angina. Ya otras drogas vasoactivas son la pentoxifilina, la dosis es de 403 veces al día, y ya el uso de las prostaglandinas ya sería en el caso de los pacientes que tienen hipertensión pulmonar, y ya tienen que ser evaluados por un neumólogo para indicar o para evaluar al paciente si está indicado darle una prostaglandina o no. Aquí se les pone por lo menos los tratamientos específicos, por ejemplo, si hay engrosamiento de la piel, obviamente hacer actividad física, se le pueden colocar esteroides tópicos, inhibidores de la calcinurina tópica, esteroides sistémicos, si ya hay sequedad de la piel, o entonces darle esteroides tópicos también, fototerapia en algunos casos. Si hay úlceras digitales, entonces el uso de Hilopros intravenoso o Bosentan también puede ayudar. Ya si hay calcificaciones, entonces la utilidad de los bifosfonatos o corticosteroides locales. Si hay telangiectasias, entonces terapia con láser. Y si hay hiper o hipopigmentación, se puede realizar peeling químicos con ácido salicílico. Realmente esta charla era bien corta, porque lo que a mí me interesa es que ustedes por lo menos puedan identificar el cuadro clínico de un paciente con esclerosis sistémica o esclerosis localizada. La localizada, acuérdense siempre de CRES, calcinosis, reinado, esclerodactilia y telangiectasias, ¿no? Y que hay fenómenos de reinado primario y secundario. Entonces aquí les traigo como 3 casos clínicos que dice así: hombre de 44 años, evaluado por un historial de 2 meses de cambio de color en las manos cuando se expone al frío, rigidez de la piel de los dedos con nódulos palpables, tiene fatiga y prurito. Él no tiene otros problemas médicos, no toma medicamentos o suplementos nutricionales. En el examen físico los signos vitales son normales y el IMC es de 23. Se observa un engrosamiento de la piel de la cara y de los dedos. Hay algunos nódulos firmes y arenosos en el aspecto palmar de los dedos, y no hay erupciones ni pozos digitales, y se muestra la apariencia de las manos. ¿Esta qué fase es, muchachos? Se ve edematosa. Ok. ¿Cuáles eran las fases? ¿Se acuerdan? Edematosa
Indurada y atrófica. Atrófica, exactamente. Entonces, esta es edematosa, ¿no? Entonces, déjenme ver. Ok, ¿cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable? Ok, es hombre, tiene 44 años. La historia aquí les dice que cuando se expone al frío, hay rigidez. Ay, parece que no veo. Y también tiene, se expone al frío, 2 meses de evolución. Luego se expone al frío, tiene rigidez de la piel de los dedos con nódulos palpables, fatiga y prurito. No tenía problemas médicos, no toma nada. Y al examen físico, básicamente, lo llamativo es el engrosamiento de la piel de la cara y de los dedos. Y de los nódulos firmes. Los nódulos firmes, ¿qué piensan que sea? ¿Qué puede ser esos nódulos? Podría ser la calcinosis. Exactamente, calcinosis. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable del paciente? A, síndrome de mialgia eosinofílica. B, esclerosis sistémica cutánea limitada. C, morfea. D, cirrosis biliar primaria. ¿Será la B? Ok. Dayana, ¿estás ahí? Sí, yo estoy. Dale, ¿cuál es? ¿Cuál piensas que puede ser? Eduardo dijo que era la B. Sí, yo también pensaría que puede ser una esclerosis sistémica cutánea. Ok. Whitney, La B también. la B también. Ok. Sí. Vamos a ver. Entonces la respuesta ahora no sale. Ah, sí. Si es una esclerosis sistémica cutánea limitada, obviamente tiene la fase hematosa, tiene su reinado, tiene calcinosis, o sea que tiene varias cosas del CRES, ¿no? Entonces aquí les ponen, este paciente presenta un engrosamiento de la piel que afecta extremidades distales y la cara, así como el fenómeno de reinado. Él también tiene nódulos en las extremidades que son sugestivos de calcinosis cutánea. Varios pacientes pueden presentar solo una o dos características clínicas y se observa serología negativa que incluyen anticuerpos antinucleares en hasta el 10 al 25% de los pacientes con una esclerosis localizada. Él no tiene síndrome de Krebs, que es una variante de la esclerosis localizada caracterizada por la presencia de telangiectasias y dismotilidad esofágica. Eso fue lo que le faltó para completar un CRES. Así como anticuerpos antinucleares y anticentrómeros positivos. O sea, que si ustedes ven este paciente así y tiene los anticuerpos negativos, no quiere decir que no pueda tener una esclerosis localizada, ¿ok? Entonces, va al segundo caso. Mujer de 24 años de edad es evaluada por un cambio de color de 6 meses en sus manos y pies, que es peor durante el estrés. Ella es una no fumadora, la historia familiar es negativa, el examen físico, la temperatura es normal, la presión arterial es de 116/72, la frecuencia de pulso es 64 y la frecuencia respiratoria es 12. Tiene un índice de masa corporal 22 y hay una leve decoloración reversible en las yemas de los dedos al exponerse al frío. Las puntas frías de los dedos sí picaduras digitales, o sea, sí úlceras digitales, ¿no? El examen cardiopulmonar es normal, la fuerza muscular y los reflejos son normales, no hay erupción, el resto del examen es normal. Los estudios de laboratorio, incluido el hemograma completo, el panel de la química, son normales. El examen capilar de uñas es normal. ¿Cuál de los siguientes es el próximo paso más apropiado en la administración?
Ok, medir anticuerpos antinucleares y anti-U-ribonucleoproteínas. B, medir el panel de anticuerpos antifosfolípidos y las crioglobulinas. C, obtener una arteriografía digital. Y D, observación clínica. ¿Qué quieren hacerle? Yo estoy entre la A y la B. Ah, ok. Ajá, la A y la B. Maelis. Walter. Doctora. Dime. Maelis, dime. Anticuerpos piensas? antinucleares. La A será. ¿Saben qué es el anti-UI-ribonucleoproteína? Walter, Sí. dime qué piensas. Sobre qué es el anti-1 No. ¿Qué quieres hacerle? La por anticuerpos. ¿Qué Bueno, quieres yo hacerle? estoy con la C, creo. O sea, ¿Tú obtener quieres una arteriografía digital. una arteriografía digital? Ok. Madeleine, Aquí estoy. ¿qué piensas? ¿Qué quieres hacer con ella? Mira, es joven, tiene reinado, ya todos sabemos que tiene reinado, pero todo es normal. ¿Tiene esclerodermia localizada o no tiene? O sea, o de que por lo menos los anticuerpos antinucleares y anti-U ribonucleoproteína es más para una esclerosis, una enfermedad mixta de tejido conectivo. Que por cierto se me olvidó subirle los anticuerpos con las enfermedades. Hoy se los subo, si no se me olvida. Entonces, Yo la B. ajá, tú dices que la D. La B, la B, la B. Ah, la B, la D, la B. Ok. Ujú. B de bueno, barato y bonito. Ok. A ver, Ángel. ¿Ángel todavía está? Creo que tenía problemas con la luz. Ok. Joel. Hola, buenas tardes. No, la verdad no estoy seguro. ¿Pero qué te gustaría hacerle? Bueno, la A, pues. Ok. Ariel. Bueno, yo creo que podría ser la B. La B. Ok. Bueno, todos han dicho una gama de respuestas, así que vamos a ver cuál es la respuesta. La respuesta correcta es no hacer nada, o sea, observación clínica. ¿Por qué? Porque la observación clínica es el siguiente paso más apropiado en el manejo. La presentación de esta paciente es sugestiva de un reinado primario, una ocurrencia común en mujeres jóvenes que puede verse hasta en el 30% de las mujeres que son blancas. El fenómeno de Raynaud también puede ser el síntoma inicial de una enfermedad fibrosa subyacente de tejido conjuntivo, como la enfermedad mixta del tejido conectivo o la esclerosis sistémica. Los predictores y las características incluyen episodios severos, prolongados de vasoespasmo, afectación asimétrica de los dedos y un examen capilar anormal de los pliegues unguiales. Entonces, si ustedes se fijan, era una mujer de 24 años que tenía cambios en la coloración de las manos y pies desde hace 6 meses, pero se ponía peor cuando se estresaba. No fuma y no hay historia familiar, o sea, no hay factores de riesgo. Acuérdense de eso. Lo genético, lo ambiental es lo que generalmente induce a la presentación de la enfermedad. Entonces, básicamente tiene todo normal, excepto porque hay una decoloración reversible en la yema de los dedos al exponerse al frío. Pero no hay datos de úlceras digitales y el examen es normal. Y le hicieron un examen capilar de las uñas y era normal.
O sea que básicamente no había por qué someterla o por qué sospechar una enfermedad mixta de tejido conectivo, o esto realmente un SAF aquí como que no tiene mucha lógica. La arteriografía digital, ya tienes una capiloroscopía normal, entonces lo que queda es observarla, básicamente. Doctora, una pregunta antes que avance. O sea, Dime. ¿la observa? O sea, ¿la tenemos hospitalizada y se No, mantiene en observación o no. le decimos que regrese más adelante si nota algo? Ok, observación clínica es que simplemente le das seguimiento en la consulta. O sea, tú no vas a hacer nada ahorita, no vas a intervenir haciéndole un examen invasivo como era la arteriografía, o no vas a mandarle anticuerpos porque realmente no hay una justificación para tú medir esos anticuerpos que probablemente te van a salir negativos. O sea, esa es la enseñanza del caso, que no siempre que vean un Raynaud quiere decir que es una esclerosis, ¿no? Sistémica o una esclerosis difusa. Obviamente, sí puede ser la principal manifestación clínica, pero generalmente se acompaña de vasoespasmo, o sea, al paciente le duele, generalmente pueden evolucionar con úlceras digitales, y ya cuando eso aparece, generalmente el paciente ya tiene cambios a nivel de la piel, o sea que ya tiene una escala de Rodnan algo alterada, y ella no tenía ningún síntoma. Y otra cosa que les ayuda mucho es la capiloroscopía. Si eso está normal, probablemente sea un Raynaud primario, o sea que simplemente es algo como idiopático, por así decirlo. En cambio, si salen que tienen megacapilares, o sea que ya eso sí es sugestivo de que pueda ser una esclerosis localizada o sistémica si avanza, ¿no? Si es localizada, generalmente es distales y proximales, o sea, generalmente manos y pies, y la variante esta del CRES. Pero ya la sistémica obviamente te va a afectar todo, te afecta esófago, estómago, intestino, pulmón, riñón, y obviamente los pacientes, si viste el pico de edad es entre 30 y 50 años, o sea que son mujeres muy funcionales que por la enfermedad obviamente se deterioran bastante. Entonces, básicamente observarlo le da seguimiento, o sea, tú la puedes seguir dentro de 3 meses, 6 meses, y la evalúas, ¿no? Para ver si han habido cambios o si sigue igual. Ya, si hay algún cambio, entonces tú tomas alguna determinación en base al cambio que haya surgido. Pero si sigue igual, le sigues dando seguimiento. Pero esa era la parte para que viera que no todo Raynaud es esclerosis. Y no hay que gastar los insumos médicos. Exactamente. Entonces, esa es la que les insisto tanto con los anticuerpos. Los anticuerpos son dirigidos a lo que tú sospechas. Porque si ustedes mandan una cosa que les mandan todo el panel de anticuerpos, y si todos les salen positivos, ¿qué van a hacer? O sea, no van a saber qué tiene el paciente. Si ustedes tienen una sospecha de que, por ejemplo, la paciente tiene un overlap, tiene una esclerosis sistémica y también tiene un lupus, entonces ustedes van a mandar anticuerpos específicos para lupus y van a mandar anticuerpos específicos para la esclerosis sistémica. ¿Se acuérdense? Sistémico va con SL70, y si es la afección pulmonar son los anticentrómeros. ¿Okay? Entonces, igual los piden. Si ustedes ven un paciente que está con disnea, es mujer, joven, que les dice que las manos se le van cambiando de color y lo van a buscar, que es cómo que va cambiando el Raynaud, qué colores se pone, cuál va primero, si es rojo, blanco o azul, blanco, rojo, o blanco, azul y rojo. Entonces van a buscar cómo es el cambio de coloración en un paciente con Raynaud, porque eso también es importante. Y les va a decir, no, doctor, doctora, yo cuando me expongo al frío me pegan unos dolores muy fuertes en las manos, a veces me salen úlceras, y ya ustedes piensan, ok, ya esto no es normal, y obviamente van dirigiendo su sospecha clínica hacia la enfermedad que ustedes sospechan, o sea, y no mandan cosas por mandar. Joel, deja de rayarme la diapositiva.
Ok, el último caso dice, mujer de 52 años de edad evaluada por un historial de 8 semanas de fatiga y dificultad para respirar. Tiene un reflujo gastroesofágico, Ay, no hipertensión, sé qué toqué. ¿Cómo quito eso? déjalo así, no importa. Una historia de 3 años de esclerosis sistémica cutánea limitada. Los medicamentos son omeprazol, nifedipina, lisinopril y aspirina. En el examen físico, la temperatura es de 36, la presión arterial es 126/72, la frecuencia de pulso es de 114, la respiratoria de 20, tiene un índice de masa corporal de 24 y satura 88% aire ambiente. Se escucha un solo S2 prominente, los pulmones son claros a la ocultación y se observa esclerodactilia, múltiples hoyos digitales curados. No hay erupción y la radiografía de tórax es normal. ¿Cuál de las siguientes es la prueba de diagnóstico más apropiada para realizar a continuación? ¿Qué piensan ustedes? ¿Quieren hacerle una broncoscopía con lavado bronquialveolar o un ecocardiograma Doppler, medir el ProBNP o hacerle un cateterismo de corazón derecho? Obviamente, siempre que ustedes ven un caso clínico, lo primero que ustedes tienen es que identificar las cosas más importantes del caso. Uno, es mujer, tiene 8 semanas de fatiga y dificultad para respirar, o sea que tiene disnea. Ya tiene un diagnóstico de una esclerosis sistémica cutánea limitada. Ya toma medicamentos para lo que era el vasoespasmo y está desaturada. Lo demás está normal. Tiene un S2, los pulmones están normales, pero sí tienen manifestaciones clínicas de la esclerosis. ¿Qué piensan que tiene la paciente? Lo que puede tener. Ana, dime, ¿qué piensas? ¿Qué quieres hacerle? Tienes esa paciente en la sala. Tú eres la funcionaria de turno. No sé, no estoy segura. No, dime qué se te ocurre. Ecografía doble. Tú quieres hacerle, Eduardo quiere hacerle un eco. Ok. Ah, no, estaba leyendo. No sabía ¿estás que tenía el leyendo? micrófono. Ya. Sí, no sabía Ok, que tenía el ok, micrófono ok, abierto. ok. Ok, está bien. No quieres hacerle un eco entonces. Pero sí me voy por el eco. Si te vas por el eco. Ok. Sí. Georgette, ¿tú qué opinas? ¿Qué te gustaría hacerle a la paciente? Doctora, yo haría la B también. ¿Tú le harías el eco? Ok. Sí. ¿Qué sospechan que tiene la paciente que quieran hacerle un eco? O sea, ¿qué esperan encontrar en el eco? ¿Algún dato de qué? Yo se los enfaticé mucho cuando les decía que les hablaba de la disnea. Siempre que haya disnea, sospechen algo. ¿Podría ser una insuficiencia cardíaca? Puede ser la insuficiencia cardíaca. Puede ser, eso es una. ¿Y la otra? Pero, A nivel pulmonar, ¿qué hay? ¿Qué se les ocurre que puede estar, además de la insuficiencia cardíaca que puede ser, qué otra cosa pudiese estar desencadenando los síntomas de la paciente en el contexto de una mujer que ya tiene un diagnóstico de una esclerosis sistémica cutánea limitada, que está disneica,
pero que los pulmones se escuchan claros a la auscultación y la radiografía de tórax es normal. Si tuviese una falla cardíaca descompensada, el examen físico tuviese edematosa, probablemente en la radiografía de tórax se vería algo de líquido y los pulmones se escucharían también con crépito, ¿no? Pero si todo esto está normal y la paciente sigue desaturando, el eco pudiese ser una opción. Medirle el ProBNP, si ustedes están sospechando una ICC, obviamente sería lo ideal, ¿no? Entre el eco y la cateterización del corazón derecho, ¿cuál de los dos eligen? Ambos ayudarían a esclarecer lo que ustedes están sospechando. Ujú. Ajá. Exacto, ¿no? Eso es una. Pero entonces Es no me han menos dicho qué invasivo. están sospechando. Ajá, es menos invasivo, exacto. ¿Qué están sospechando? O sea, si les digo que ya no es ICC, ¿qué otra afección a nivel pulmonar ustedes sospecharían en un paciente que tiene una esclerosis sistémica y que además de eso tiene disnea? Que les dije que los anticentrómeros se usan para eso. La hipertensión pulmonar. Exactamente, la hipertensión pulmonar. Entonces nunca se les olvide que un paciente con esclerosis sistémica puede evolucionar a hipertensión pulmonar. Entonces, por eso es tan importante hacerle el ecocardiograma con Doppler, ¿no? O sea, aquí les ponen la explicación. La ecografía Doppler es la prueba más apropiada para realizarse en pacientes con antecedentes de esclerosis sistémica cutánea limitada de 3 años de evolución que ahora presenta dificultad para respirar y fatiga. Un único S2 prominente, un examen pulmonar normal y una radiografía de tórax normal. La esclerosis sistémica localizada se caracteriza por engrosamiento distal de la piel aislada, cara, cuello, mano, distal a la muñeca y generalmente no está acompañado de fibrosis interna de los órganos y es probable que esté asociado con la hipertensión arterial pulmonar. La prueba de detección inicial para las personas con esclerosis sistémica que se ha sospechado una hipertensión arterial pulmonar es la ecografía, que puede estimar de forma rápida y no invasiva la presión pulmonar elevada y descartar algunas etiologías etiologías en el diagnóstico diferencial como derivaciones intracardíacas, una cardiopatía valvular o insuficiencia cardíaca. Un gradiente tricuspidio moderado a alto se correlaciona bien con una hipertensión arterial pulmonar confirmada con cateterismo cardíaco derecho, que es el estándar de oro y es 97% específico, pero puede no ser sensible y obviamente es invasivo. O sea que el cateterismo cardíaco es el estándar de oro, pero no, puede que no sea sensible y obviamente es más invasivo. O sea que si ustedes tienen un paciente que sospechan que hay hipertensión pulmonar, en ese paciente, entonces ustedes le mandan un eco. Si en el eco sale que hay insuficiencia tricuspidia o igual ahí le miden la arteria pulmonar, entonces probablemente el cardiólogo va a decir, bueno, hay hipertensión pulmonar moderada, severa, y ya obviamente ustedes saben qué es lo que explica los síntomas de la paciente. ¿Y ¿Tienen para el alguna? examen, doctora? Y dime, ¿También eco para el examen? ¿cómo así? O sea, a modo de que usted nos pregunte. Ah, ok, para el examen, ok. El gol estándar, o sea, el estándar de oro siempre va a ser el cateterismo cardíaco, ¿ok? Pero para fines prácticos y obviamente que es menos invasivo, es el eco. O sea, si yo les pongo la palabra gol estándar, es el cateterismo cardíaco, ¿ok? Pero si yo les pregunto así como el caso, que les preguntaban en este contexto, obviamente, ¿cuál es el diagnóstico más apropiado? La prueba para el diagnóstico más apropiado, lo que sigue es el eco, porque es menos invasivo. Ok, está bien. Ok, ¿tienen alguna duda con respecto al tema? Porque ya esa era la última. Ahí está Gandhi. Les dice, no hay que apagar la luz del otro para lograr que brille la nuestra.
Así que háganle caso a Gandhi. Entonces, si no tienen ninguna pregunta, Ángel alzó la mano. No sé qué me sale acá. Sí, parece que Ángela alzó la mano. Pero, no sé. Ángel, dime pues. Dime si tienes alguna pregunta. ¿Tienen alguna duda o algo con respecto a esclerosis sistémica? De mi parte no. ¿O todo está bastante claro? Ya Hoy Ángel los escribió algo. escribió, porque es que no lo, Sí. bueno, no lo logro ver. Déjame ver. Aquí que dice que debemos pensar en hipertensión pulmonar en escoria y hacer siempre, esclerosis, ok, sí. Generalmente acuérdense que las dos manifestaciones que les pueden causar disnea es la hipertensión pulmonar y la insuficiencia cardíaca, o ya una enfermedad pulmonar difusa ya avanzada, ¿no? Generalmente es lo que les puede condicionar la aparición de disnea, pero siempre tengan en cuenta la evolución de la enfermedad, los síntomas clínicos y como en el caso que vieron, ya tenía 3 años, era una mujer que se salió un poquito de la edad promedio, que es entre 30 y 50, pero tenía datos clínicos que no te apoyan a una ICC, pero sí te pueden apoyar a una hipertensión pulmonar. Entonces siempre deben de pensar en esas dos variantes, ¿no? Y ya si es una paciente con esclerosis sistémica que les empieza con cifras tensionales muy altas, o sea, que puede evolucionar a una crisis renal, acuérdense de que esa es la principal causa de mortalidad en los pacientes con esclerosis sistémica. Entonces, si yo les pongo un caso clínico similar, pero en lugar de que tenga disnea, tienes cifras tensionales muy elevadas, y les pongo cuál es el probable diagnóstico, entonces ya piensen en una crisis renal. Okay, no sé si tienen alguna otra duda. ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Todos están claritos? Una pregunta, bueno, Dime, bueno, Joel. sí, es una, nomás para esto. La otra semana, entonces, los días estos de fiesta patria, ya subo más a clase normal, ¿no? Sí, porque si no, no No terminamos. acabamos y ustedes ya se han atrasado bastante en sus otras materias, pues las materias que les para medicina interna. Sí, sí, sí. Ahí yo me equivoqué cuando les mandé el cronograma actualizado y hubo un tema que me lo salté, que es el de artritis gotosa, séptica y reactiva, creo que es. Ese me lo salté, así ese queda para el examen final, o sea, ese no viene para el examen para el segundo examen, sino que al final veo en algún lugar un día, el día de que tienen entrega del portafolio, ese día entonces les doy la charla de eso y ya entonces entraría para el examen final. De ahí en adelante todos son los temas, los mismos temas del parcial y vamos a ver si les subo un poquito el nivel de dificultad para que no lo sientan tan facilito. Pero siempre y cuando siga siendo legal, ¿no? Así que ese tema sí quedaría entonces para el final, porque ahí sí fui yo que me equivoqué y no lo vi cuando hice el cronograma nuevo. No sé si igual si quieren hacer, si por lo menos tienen chance y quieren algún taller o algo, yo no tengo ningún problema, yo se los hago y se los mando. Pero creo que tienen otras materias, otras cosas que hacer también, entonces tampoco los quiero atribular tanto de tanto material en medicina interna. Lo que a mí me interesa es que ustedes capten las cosas y que realmente les queden. No es que se lo aprendan nada más para el examen y cuando yo les pregunto al día siguiente, para ver, díganme una causa de una hiponatremia euvolémica. Díganme una causa. TBC. Ok. Que no sepan y que me digan disque síndrome nefrótico o una cosa así. O sea, eso es lo que no quiero. Lo que quiero es que por lo menos
independientemente que sea poco o dependiendo, o sea, el material de medicina nunca es poco, pero que por lo menos capten lo principal, que es la parte clínica, el examen físico, los métodos diagnósticos y no tanto el tratamiento porque deben conocerlo, pero no profundizar tanto. Yo creo que eso lo van a hacer en terapéutica, creo, o deberían. Pero igual, con el tiempo, igual ustedes a medida que van rotando, van viendo en el hospital los pacientes, se van a acordar de las clases y en ese momento ustedes van a buscar entonces qué se le puede dar al paciente. Entonces, acuérdense siempre buscar. Cada vez que no saben algo, búsquenlo. Si tienen la oportunidad de que, por ejemplo, en el hospital ven algún medicamento que no saben o les preguntan algo, ustedes rapidito, para eso tienen el celular, búsquenlo antes de contestar una locura. O sea, no quiere decir que no puedan contestar la locura, sí pueden hacerlo, todos podemos, y este es el momento en el que ustedes se pueden equivocar todo lo que ustedes quieran. Pero si lo buscan, así se les queda y por ende, cuando ya van a responder, lo piensan un poquito más y responden con un mejor fundamento. Ya la próxima, cuando lo vuelvan a ver, se acuerdan, es que, yo vi un paciente así y esto fue lo que le hicieron. Entonces, nada más como para que lo que me importa es al final es que integren las cosas. Listo, muchachos, pues acabamos la clase hoy un poquito más temprano de lo habitual. No. ¿A qué hora se acababa? A las 5:25, creo. Sí. Le estoy regalando 30 minutos. Así que vayan a hacer lo que tengan que hacer y cualquier cosa me manden algún correo. Si quieren algún taller o algo de la parte esta de reuma o si se me olvida subirles lo de los anticuerpos, me lo acuerdan, que se me puede olvidar. Me avisan. Ok, doctora. Chao, muchachos. Excelente, doctora, gracias. Hasta Doctora, luego. Doctora. gracias. Ahí. Doctora.